se lo quiero contar, toda transformación tiene su proceso. Toda transformación tiene su proceso. Dígalo conmigo. Toda transformación tiene su proceso. ¿Sabía que todos nosotros somos transformados en algo? Y todo tiene un proceso. Y cuando pasamos los procesos, ¿sabían que es doloroso, es sufrimiento, es desesperante? Cuando nosotros en una transformación, sea de la que sea, tenemos que pasar por ese proceso, nos cuesta mucho trabajo, no nos es fácil. Por decirlo, el joven o el niño, cuando pasa de niño a adolescente, se llama la palabra adolescente porque le duele. De repente ya se siente adulto y de repente se siente que niño, no quiere dejar las cosas de niño, aunque ya está grandote, bigotón. Surge una transformación de niño en su adolescencia y le cuesta, ¿sí o no? Porque ya cuando crece, nosotros como padres los tenemos que hacer crecer y ya no le damos domingo y la ¿dónde estoy aquí en qué? Domingo. Esa transformación les duele que papá le dice: ahora tienes que trabajar, hijo. Ahora ya no te puedes despertar a la hora que tú quieras, ahora ya eres responsable. ¿Se da cuenta? Y empieza a doler porque, bueno, por eso diré, toda transformación tiene su proceso, ¿sí o no? Cuando la mujer hace una transformación de soltera a casada, ¿cómo le cuesta? ¿Verdad? Porque mamita le lavaba todo, le preparaba la comidita todo, la despertaba a la hora que ahora no, tiene que despertarse para el esposito, prepararle sus cosas, atenderlo bien, amarlo, cuidarlo. En esa transformación muchos sufren, por eso dice: mejor ahí muere, mejor no le entro, porque los procesos de transformación son dolorosos, a veces sufren, a veces no es tan bonito, ¿verdad? Y entonces vemos en la naturaleza que hay muchas transformaciones que tienen procesos. Entonces, dentro de nosotros como hijos de Dios, también tenemos procesos que nos duelen y no son tan fáciles de asimilar y a veces nos desesperamos. Por eso dice: toda transformación tiene su proceso. Pero ¿para qué sirven los procesos? Nos llevan a un crecimiento, nos llevan a ir adelante en progreso y en un desarrollo. Por decir, como hijos de Dios, necesitamos ser ¿qué? Transformados. Si nosotros no somos transformados, usted sabía que, por decirlo, cuando una mujer se embaraza y tiene un bebé en su vientre, el bebé no quiere nacer. Estudiando, veo que el bebé se siente tranquilo, bien concha, bien cómodo en el vientre de mamá. Viendo la historia, estudiando un poquito, la mamá es la que lo impulsa a crecer en ese proceso. Por eso escucho algo, ¿no? Que dice que cuando la mujer va a dar luz, le dicen una palabra: puje, o sea, ayúdeles, impúlselo a crecer. Por eso en esa transformación nosotros como padres ayudamos a nuestros hijos en ese crecimiento. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas mamás a sus hijos grandotes tienen que despertarlo? Levántate, hijo, porque tienes que ir al templo. Hijo, tienes que ir a la escuela. Hijo, tienes que hacer la tarea. Mi hermano, y no los impulsó muchas veces a crecer. Hay gente, mamás, que, déjalo dormir. Yo le hago la tarea. Y no nos fijamos que hay crecer, que ya tienen bigote. Ya les creció el brillito. ¿Sí o no? Porque es una transformación. De verdad, no los hacemos crecer. No los hacemos en una transformación, pero tiene que haberlo. ¿Ha visto gente grandota que no ha sufrido una transformación? O sea, físicamente ya ha sufrido una transformación, psicológicamente no. A veces como padres somos culpables. ¿Saben? En el desarrollo de una transformación tiene que ver muchas cosas. En este caso, en la transformación del cristiano, interviene el papá. Nos tiene que impulsar a un crecimiento, ir adelante, un proceso y un desarrollo, pero no nos gusta. Cuando iniciamos en la casa de oración, todos empezamos sentaditos. Voy al culto, vengo, canto, escucho la palabra y me voy a casita. Y eso es todo. Pero no es todo. Tenemos que impulsarlo a por eso yo le digo, por eso es algo especial, donde yo tengo que impulsarlo a crecer, a desarrollarse como hijo de Dios. Porque si lo dejo sentadito y nunca hizo nada, es como una planta que está sembrada y nomás ocupa espacio, pero no crea frutos, no crece.
Por eso, toda transformación tiene su proceso y entonces tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer y adelante. Por eso, ¿por qué creen los jóvenes? Ahora cuando se quieren casar, la plática principal, ¿por qué te quieres casar? Porque muchos están apegados a papá, a mamá, se quieren casar, pero después se casan y quieren que sea con mamita, con papi, y dependencia. No han crecido, no los hemos dejado que crecer, ven hijito para acá, ven hijita para acá, y sufren deterioros, porque no los hicimos crecer, nos hicimos autodependientes, ¿verdad? ¿De dónde quién? De mamá, de papá, y no soltamos a mamá, no soltamos, y ¿sabe qué? No crece. Y en ese proceso, ¿cómo se sufre? Porque la mujer casada quiere estar con mamá, el hijo casado tiene que estar con mamá, no suelta a mamá, no suelta a la familia, cuando la Biblia dice dejará padre y madre. ¿Me explico? En ese proceso, muchos padres, nosotros no dejamos crecer a nuestros hijos. Amén. Gracias, doctor. Y como pastor, tampoco los hacemos crecer, sino los impulsan. Así, todo se da cuenta, el pollito también tiene una transformación. Primero es que, huevito, la mamá lo calienta, está un tiempo con el huevito, ya lo impulsó a que ese huevito empiece a generar vida dentro, y el tiempo que el pollito tiene que salir. La mamá lo alimenta por un tiempo, pero después, en esa transformación, el pollito se vuelve flojo, ¿verdad? Entonces la mamá tiene que impulsarlo a que coma solo. Entonces, toda transformación tiene su proceso. Entonces, como cristianos, Jesús nos enseña un proceso en la vida del cristiano. Vamos por más. Sin embargo, en ese proceso, muchos se desesperan, o muchos nos desesperamos, ¿sabían? En los procesos para que Dios nos impulse a crecer, muchos se desesperan y muchos dicen, mejor me bajo de la barca, mejor no quiero. ¿Saben por qué? Porque es más fácil en nuestra zona de confort. La mayoría de personas en su zona de confort no crece, no avanza y no es transformado, porque está en un lugar cómodo. ¿Se da cuenta que alguien dice, ¿cuánto ganas? 300 pesos a la semana. ¿No quieres ganar más? No, estoy bien. ¿Me explico? O sea, no quiero crecer. Oye, ¿quieres cantar? Sí. ¿Nada más cantar? Sí. Y si te pongo a dirigir, no, más cantar, pero no. Tengo que impulsarte a crecer. No mejor. ¿Por qué no ganas bien? Y mañana 2,000. ¿Por qué no haces, hermano, que crecer? Pero nuestra zona de confort es que, ¿pero qué tengo que hacer para ganar más? Levántate más temprano. No, eso sí que no. ¿Se cuenta? Porque no nos gusta nuestra zona de confort, es tranquilo. Me conformo con lo que tengo, me conformo con lo que soy, y esa persona no crece. Sin embargo, Dios nos impulsa a crecer. Ahora, estamos en la etapa de evangelismo, porque es el trabajo o el ministerio universal, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, sea un niño, a toda criatura, pequeño, grande, mediano, anciano, a quien sea. Usted y yo estamos comprometidos y tenemos que avanzar. Jesús enseña a sus discípulos ahí en Marcos 4. Marcos capítulo 4. Cuando lo tengan. Capítulo 4, versículo 34. Bueno, 33. Dice Marcos capítulo 4, versículo 33 en adelante. Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba que todo. ¿Se dan cuenta? En un proceso. A muchos les hablaba por medio de qué? De parábolas. ¿Sí me explico? Mire, imagínense, mi hermano, un frijolito. Usted es un frijolito. O es un maicito, usted. Y mire, y después de ahí lo ponemos en un algodoncito. Y le echamos agüita.
Y después, ¿qué pasa cuando le echamos un frijolito en un frasquito? Eso lo hacemos en la escuela, ¿no? En la primaria. Le echamos agüita en un algodoncito, ponemos el frijolito o el maicito. ¿Y qué tiene que hacer? Echarle agua cada cierto tiempo, ¿no? Una transformación. Y vemos que empiezan a salir algo verde, ¿no? De ese maicito. Ese frijol empieza a salir algo verde. Y de esos verdes empiezan a salir cosas blanquitas. Y empieza verde, y empieza a dar una transformación. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ese frijolito, ese maicito va a ir creciendo, le salen hojitas, y luego al tiempo va creciendo y le vuelve a salir el mismo fruto. La semilla dio otro igual que él. De esa manera Jesús le hablaba, y hoy le hablo a ustedes. Ustedes son el frijolito, son el maicito, y tienen que reproducirse. Ustedes son una ovejita de Dios y tienen que reproducir ¿qué? Ovejitas de Dios, hijitos de Dios. Entonces, Jesús les habla de esa manera, en parábolas. Así como ustedes, mi hermano, son frijolitos, semillitas, pero tienen que reproducirse. ¿Se dan cuenta? Pero llega el tiempo del crecimiento y la transformación que Jesús ya no les habla por parábolas, ya no les enseña con manzanitas. ¿Están de acuerdo? Ya les enseña a hablar más particularmente, quiere decir que ya los llevó a un proceso de crecimiento. Y entonces Jesús, mi hermano, empieza a hacerlos crecer y a enseñarles que cada transformación o cada paso tiene su proceso. Y nos tiene que enseñar. Mire, por eso ayer llego aquí a la caja y dije, ahorita pues pongo a estudiar cuando me llegan varios mensajes. De uno, de otro, de otro. Señor, tengo uno, tengo un problema, tengo otro problema. Y digo, tengo que hacerlos crecer. ¿Me explico? Porque todo pastor, ¿qué hago? Pastores, mi pastor, no, ya tenía sueño. Tengo que hacerlos crecer. ¿Qué te parece? Vente mañana y oramos. Pero es que no sé qué es, pero es que me soporto, pero es que. Vente mañana y oramos. Ponte a orar ahorita. No se me explica. Tengo que hacerlos crecer. Que no hagan de la dependencia del pastor. El pastor ya tiene sueño y quiere descansar. Hermano, si no saben crecer, siempre van a almorzar el pastor. O siempre, hermano, cuando sabemos de dónde qué recurrir. No que esté mal, hermano, pero yo tengo que hacerlos que depender de Dios, no hay más. Tengo que llevarlos a un crecimiento. Hermano, y me hubiera pasado toda la noche y no le soluciono el problema. Porque esto, porque aquello, porque esto. Hermano, cuando tengo que llevarlos a un crecimiento, a una transformación. Cuando no conocían, vengas, mire, lo aconsejamos, esto, pero ahora ya tienen tiempo, tienen que ir a Dios. ¿Saben dónde está Dios? ¿A dónde lo encuentran? ¿A qué hora lo encuentran? ¿Cómo lo encuentran? Y entonces, en esa transformación, ¿qué creen? Duele. El pastor ya no me quiere atender. El pastor está cansado. El pastor como que ya no tiene tiempo para mí. ¿Se dan cuenta cómo no hay una transformación? El pastor no me visita. Tiene que crecer. A lo mejor mis hermanos que tienen, pues, ¿verdad? Se agregan, visita a Letis y se agrega ya como miembro. Y hermano, pues tengo que atenderlos. Pero después tengo que hacer los que, no una dependencia del pastor. Tienen que crecer. Tienen que avanzar. Mi hijo ya se casó, ya no tengo que estar metiendo. Tiene que crecer con su esposita. Tiene que avanzar. Ya no tengo que meterme en su vida. Porque ellos tienen que crecer. Porque si yo me meto, les arruino la vida. ¿Sabe? Padre que se mete en el matrimonio y destruye. Porque no lo dejamos que crecer en su transformación personal. ¿Vamos? O física, emocional, en lo que sea. Por eso tenemos que hacer los que crecer. Hijo, ¿tienes un problema? En lo que no pueda, entra. Pero cuando sé que puede, lo dejamos. Iglesia, cuando tengas un problema, aquí está el altar. Aquí está Dios. Estás en tu casa, puedes orar. Tienes que crecer. Porque si el pastor todo el tiempo no ya vas, tenemos que crecer. Y Jesús, mire lo que lo lleva. Les enseña por parábolas a unos, a los que todavía no entienden, como a los niños, ¿no? Con manzanitas. ¿Verdad? Si partimos una manzana completa, en dos partes, Kevin, ¿cuántos nos da? Dos. Entonces, si lo dividimos en cuatro, algo bien sencillo. Y entonces no, ya no podemos ir como a los niños. Entonces, 4 por
Entonces ya como ya decíamos, a sus discípulos, dice, si se dan cuenta, y sin parábolas no les hablaba, aunque a los que ya habían crecido, sus discípulos en particular les declaraba que ya las cosas como son. Mi hermano, ya no se haga, ya no empiece a jugar con que me hice el enfermito porque no me al culto del cual es que no traje ninguna almita, porque nadie quiso. No, sí le hablé, pastor, pero no quiso, ni oró, ni ayunó por esa almita, ni le dijo nada. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, ya tengo, Jesús empieza con los discípulos, ya les declara las cosas claras, las cosas son así. O trabajas y tienes que crecer. No entendiste, ¿te parece bien? Vamos a la prueba. Y entonces dice, y aquel día, después de haberles enseñado por parábolas, 35, cuando llegó la noche, les dijo algo. Ahora es tiempo de ¿qué creen? De transformación. Es tiempo de proceso. Dice, pasemos a otro nivel. Pasemos a otro nivel. Y entonces me van todos emocionados. ¿Quién no le gustará pasar a otro nivel? Casi a nadie. Mire, cuando estamos en el kinder, no sé si ya ha pasado, pero creo que todos nos han pasado con nuestros hijos. Están en el kinder. Y cuando se acaba el kinder, le canta la golondrina. Y todos son chillos. ¿Por qué no quieren dejar el kinder? Te vas a la primaria. Y uno quiere ver los chamacos. ¿Sí o no? Estamos en la primaria, ya nos acostumbramos, cuando es un proceso, te vas a ir de esta escuela a otra escuela, porque este es el kinder y te vas a la primaria. ¿No? Ya, chilladero, todo, pero ni modo, nos tienen que impulsar ahí a la que, a la primaria. No nos dejan ir porque chillamos, son de acuerdo. Y nos estamos ya después, ya nos acostumbramos, nos cuesta el proceso, porque en el kinder los dibujitos, unas bolitas, ¿sí o no? Ya cuando empiezan con el primer año, que aprendan a leer las vocales y repitan, ¿no? Y los chamacos, ¿qué? No quieren. Y si la mamá es lo que no le impulsan, niños de primaria, de primer año, mi hermano, hay niños que saben leer, saben hacer cuenta. Niños de quinto año, ni leer bien saben. Y en la iglesia lo vemos. Cristo Jesús. Ahí Jesús. No da pena, mi hermano, pero eso es culpa de como padre. No sabe leer porque nosotros no nos importa a nuestros hijos que ellos crezcan. Y hay niños que saben leerlo bien. ¿Y qué año va? Primero. ¡Wow! ¿En qué año vas? En sexto, y no sabes ni multiplicar ni leer bien. Mi hermano, ¿qué fue su transformación, su proceso? Culpable los padres. No los dejamos crecer, no los apoyamos en su proceso. Por eso, como pastor, mi hermano, con amor le digo, usted tiene que pasar su transformación y su proceso. Lo tengo que forzar para que crezca. Aunque no diga amén, hermano, usted tiene que crecer. ¿Estamos de acuerdo? Porque imagínense toda la vida en una iglesia sentadito, vino al culto, cantó, hizo lo demás, y ya soy cristiano, ya no voy al cielo. ¡Wow! Estaba re fácil ir al cielo, ¿no? No, tenemos que ser ¿qué? Transformados. Ok, a sus discípulos les dice, ¿saben qué? Aquel día, cuando ya llegó la noche, les dijo, ¿saben qué? Hijitos, no sé cómo les hablaba, no sé cuál era la frase, ¿verdad?, de Jesús para sus discípulos, pero me puede decir, hijitos, pasemos a otro nivel, pasemos al otro lado. Y iban bien contentos, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero dice, pero ya iban en el mar, porque iban a cruzar un mar. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaban. En las transformaciones hay procesos. Jesús ahora hace algo, se sube a la barca, así como pasó, déjame dormir, ya tengo sueño, mañana los quiero aquí. No se lo explique. Jesús, mi madre había predicado, se va en la barca y se acuesta ¿qué? A dormir. ¿Quién iba despierto? Los discípulos. ¿Sí me acuerdo? Dice, pero se levantó una gran persona a ver porque Jesús estaba dormido, estaba cansado. En un momento humano, 100% Dios, pero 100% hombre. Ya estaba cansado. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Mire, lo que hace Jesús para hacerlos ¿qué? Crecer. En este caso, Jesús nos está dando una transformación en un proceso de fe.
empezó a ocasionar ¿qué? Un problema. Empezó a ocasionar algo que se vino ¿qué? Una necesidad. O ellos tenían que hacer algo, porque mi hermano, las olas, los vientos iban a ocasionar ¿qué? Que se inundara ¿qué? La barca, el hogar, en este caso nuestra vida, en nuestra persona. Cuando alguien quiere servir a Dios, dice, ok, vamos, ya va a ser un proceso, ahora vamos al siguiente proceso. ¿Sabe que cuando Jesús nos lleva otro proceso nos pasa por los vientos, nos pasa por las olas? Y es donde nosotros decimos, Señor, ya no puedo más, y muchos se quieren regresar. Pero muchos crecen. Porque mi hermano, en este caso, ya no había más. ¿Cuántas veces cuando tenemos problemas en el matrimonio? ¿Qué hace una persona cuando tenemos problemas en el matrimonio? Corre con los hijos, corre. ¿Con quién corre? ¿Verdad? Con la psicóloga. Corre con el que le puede ayudar. Y sabe, a quien no corre, muchas veces se sale. Por eso los discípulos empezaron a ver la tempestad y vieron los vientos y se abnegaban contra la barca. Ese problema puede ser nosotros, la enfermedad, problema matrimonial, problema en el hogar, problema físico, problema económico, problema en la sociedad que nos rodea, con los vecinos. Y entonces decimos, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Y el Señor te dice, es tu proceso. Tienes que haber una transformación en ti. ¿Te acuerdas que cuando tenías alguien que echaba bronca, qué hacías? ¿Te acuerdas? Hay gente, mi hermano, que tiene que ver una transformación porque, ¿qué me miras? Y con todo el mundo peleaba. ¿Y qué me traes? ¿O qué? Ahora dice el Señor, tranquilo, porque ahora te voy a poner más grande, que si tú no te detienes, si te golpea. Y entonces, mi hermano, en esa transformación Dios tiene que poner ¿qué? Medios. ¿Se me explico? Hay gente que dice, yo tengo mucho dinero. Dios te va a decir, ahora te voy a quitar todo lo que tienes para que no dependas de mí. Porque hay que decir de tu trabajo, de tu negocio, de tu dinero, de tu fuente de ingresos. Y el Señor va a decir, ahora vas a pasar tu proceso. Porque tú dependes de eso, ahora quiero que dependas de mí. ¿Me explico? A Jesús, a sus discípulos, les llevó una transformación. Pasemos a otro nivel. Dice, hermanos, cuando Dios te llama, es bien fácil, ¿no? Tengo dinero, tengo salud, tengo familia, tengo todo, y quiero servir a Dios. Y es que te pasa por un proceso. Muchas veces decimos, y eso es crecer. ¿Sabían que Dios nos hace crecer? Nos quita, nos pone, suceden cosas con un motivo, que pasemos a otro nivel. Y miren, continúa. Y él estaba en la popa. ¿Quién estaba en la popa? Jesús. Durmiendo sobre un ¿qué? Yo me puedo, mi hermano, Jesús con su almohada, ya cansado, mi hermano, soñando en los angelitos, estoy platicando con el Padre, hermano. Bien dormido. Hermano, ahora, ¿por qué Jesús se durmió? Bueno, en este caso, Jesús es 100% hombre, estaba cansadito, tenía que dormir, sus necesidades como cualquiera. Pero, mi hermano, los discípulos estaban despiertos. Y Jesús se va a descansar y sabía lo que iba a acontecer, porque Jesús sabe todo. Y dice, pasemos al otro lado, es tiempo de crecer. Iglesia de Cristo Agua de Vida, mis hermanos, es tiempo de crecer. Por eso espero que ustedes me entiendan por qué, mi hermano, voy a llamar a cada uno, mi hermano, y por qué no estás trabajando, mi hermanito, por qué no has hablado tu vida, mi hermanito, por qué no has hecho esto, mi hermanito, por qué no te has apuntado, mi hermanito, por qué tengo que hacer lo que su transformación. Si alguien no se transforma, se muere. La oruga se transforma, se puede morir. Tiene que crecer, se da algo natural. Y entonces él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y miren, hermano, lo que los discípulos no aprendían todavía, Jesús les estaba ¿qué? Enseñando. Y tuvieron que ir ¿de qué? A despertarle. Y dice, y le despertaron, le dijeron, maestro, miren la palabra que ocupan ellos. ¿De quién dependían los discípulos? De su maestro, de su mentor. Estaba Jesús y les decía, no tienes cuidado de nosotros. ¿Ha visto hijos así? Mamá, papá, no tienes cuidado de nosotros. Pastor, no tienes cuidado de nosotros. Cuando uno dice que tienes que crecer. ¿Sí lo explico? Claro, porque si no lo dejamos crecer, desarrollamos la vida. Papás, hay que crecer a sus hijos.
explico? Hermano, si no lo dejamos, nos vamos a arruinar la vida. Y después, hijito, ¿quién te arruinó la vida? Es el papá y la mamá. No lo dejamos crecer desde chiquito. Luego se casan y ahí estamos metidos, destruyendo. Culpables somos nosotros. Hermano, tenemos que entender. Jesús estaba durmiendo y le dice: Señor, maestro, no tienes cuidado de nosotros. O sea, querían que todo hiciera el Señor. Cuando mi hermano dice que nuestras armas, sí se sabe, ¿no? Porque nuestras armas, ¿qué? De nuestra milicia, de nuestra guerra para defenderlo, son poderosos en Dios. Les dio armas, ya tienen los elementos, hermano, ya tiene todo. Es como a los hijos. Hermano, y voy con los hijos. ¿Por qué, verdad? Porque los hijos tienen dinero, denle comida, denle teléfono, y no los pongan a trabajar. Les dan el pescado. No les den el pescado, denles la caña para pescar. ¿Quieres esto? Gánatelo. ¿Quieres internet? Ponte a lavar los trastes. Mi hermano, les ponen todo. Es que el hijo estudia. Y los trastes y la ropa no lo dejan crecer. Por eso, hermano, sabe que en México es triste, pero nos llaman tercermundistas por culpa de nosotros como padres, que nuestros hijos de rototes y bigotones tienen internet. Yo no. Y ni lavar un plato sabe, ni lavar sus calzones sabe, perdón, ya niños son discípulos. Le lava la manita todo. Yo no. Aunque no me digan, México es así. Yo no digo, hermano, y es triste, porque se está grabando y no nosotros llegan y decir, hermano, es mexicano, en lugar de apoyarle, pero me da pena. Deberíamos de ser, hermano, número uno. Pero ¿sabe qué? Porque no hay una transformación y un crecimiento que dejamos a nuestros hijos. Y como pastores, tampoco. Por eso mi hermano me dice, y él estaba en la popa, durmiendo un cabezazo y despertado. Me dijeron: maestro, no tienes cuidado, que perecemos. O sea, tú durmiendo y mira el problema. Mi hermano, ¿cuántas veces sucede esto? Dios nos tiene que dejar que crecer en una transformación para creerle más, para afianzarnos más, para depender más de Él. Mi hermano, ¿sabe qué nos permite? A veces quedarnos sin nada, a veces sin dinero, a veces sin familia, a veces sin trabajo, a veces sin negocio. Por eso, cuando usted pase esto, aprenda a depender de Él. Dios lo quiere llevar aquí a un crecimiento. Porque si te deja ahí, no vas a crecer. Vas a servir a Dios porque tienes todo. ¿No explico? Qué fácil de predicar. Dios nos bendice cuando traigo 1,000, 2,000 pesos en la bolsa. Pero predicar que dependo de Dios que lo bendice, pues no tengo trabajo, no tengo negocio, no tengo dinero en la bolsa, y depender de Él y saber que no te va a dejar sin comida, sin ropa, sin techo, sin salud. ¿Sí me explico? Mi hermano, es fácil predicar cuando todo lo tenemos, pero cuando Él te pasa un proceso, te tiene que quitar algo, te tiene que ocasionar algo, porque te va a impulsar a ¿qué? A crecer. ¿Saben por qué? Cuando uno tiene dinero, tiene trabajo, tiene todo, a la casa de las chicas y venimos. Nuestra preocupación es todo lo terreno, menos Dios. Te lo tiene que quitar, tiene que arrancarlo, porque en tu transformación tienes que aprender ¿qué? A crecer. Con dinero o sin dinero te voy a servir. Con familia o sin familia te voy a servir. ¿Sí me explico? ¿Cuánta gente, hermano, se detiene por su familia para servir a Dios? Por sus negocios, por sus carros, por su dinero. Y el Señor te dice: no te tengo que hacer crecer. ¿Dónde está Dios? Si cuando más le quiero servir, pues por eso. Porque cuando más te quiere servir, dice Dios, está listo para hacer lo que crecer. Prepararlo bien. Sus discípulos tenían que prepararlo. Señor, crecer. Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo a la mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo ¿qué? ¿Quién lo hizo? Jesús. Hermano, ¿quién calmó el problema? Jesús. Pero Jesús tenía que ellos lo hicieran. ¿Sabes? A veces como problema, mi hermano, y estoy aprendiendo apenas, querer hacer todo. Jesús quería que lo hicieran los discípulos. Quería descansar. Por eso, hermano, sabe que ahora yo no tengo
tengo que aprender, yo no lo voy a hacer todo yo, por eso toda la iglesia, para eso está usted. ¿Sí? Mire, levantando se reprendió el viento, dijo a la mar, calla, enmudece, se hizo el viento y se hizo la levanta. Le dijo, ¿y por qué estáis qué? O sea, ¿por qué tienes miedo? Primero, yo soy contigo. Ya te di las armas, ya te dije qué tienes que hacer. A ti ya no te enseñé con manzanita. A ver, si viene una tormenta, si viene un viento, a ver, ¿qué tienes que hacer? Ya te enseñé. Ahora, hazlo. Entonces, si no hay cosas que le enseñamos, tiene que crecer. Lo ponemos para que prediquen con la herramienta. ¿Se dio cuenta? Los discípulos de Jesús ya les tenían enseñado, ya no con manzanas, primero con manzanitas, luego les habló claro, y ahora viene ¿qué? Crecimiento. Y no lo ha aplicado. ¿De qué sirve mi hermano? Enseñar a alguien canta así y no lo aplica, toca así y no toca así, predica así y no lo hace. Y uno no sabe qué, pues hay que hacerlo crecer, déjalo solo. Luego usted va a ver a los que cantan, lo voy a dejar solitos, que canten y digan. A los que danzan, a los que no dirigen, a los que predican, hermano, que prediquen. Pero ¿qué tengo que hacerlos? Hacerlos crecer. Ahora, que prediquen como quieren, que canten como quieren, no. Tengo que hacerlo crecer. ¿Se lo explico? No sabes predicar, mi hermano, aplícate. No sabes cantar, aplícate, mi hermano. Con todo mi amor, porque sabe, a veces por no decirnos verdad, ¿sabe qué no nos hacemos crecer? No naciste para predicar, no naciste para tocar, no naciste para eso, pero tiene algo, naciste para algo más. En este proceso, mi hermano, no todos nacimos para predicar, no todos nacimos para cantar, no todos nacimos para, mi hermano, hacer, pero crecemos para otro. ¿Sí me explico? Estamos a veces en lugares, mi hermano, que no es nuestro lugar, pero hay un lugar donde es nuestro lugar. Y eso sabía que también es crecimiento. Ay, no le voy a decir eso porque se siente no va a crecer. ¿Sí? Hermano, porque una persona que no nació para predicar, ay, es que si digo que no sabe predicar, se va a sentir. Pero entonces, ¿cómo va a crecer? ¿Sí me explico? ¿Cómo digo? Y es que, mi hermano, a veces nosotros en lugar de hacerlos crecer, los aprendemos. Es que eres un burro. En lugar de decir, hijo, a lo mejor no es tu talento ahí. Yo les digo, o sea, nos queremos meter en donde no, eres un burro, eres un inepto. ¿Sí o no? Y no va a decir, hijo, no naciste para esto, pero a lo mejor algo es tu don. Le busquemos cuál es tu don. Y ahí te vas a aplicar, ahí vas a crecer. Y lo hacemos ¿qué? En su transformación de desarrollo y crecimiento, nos tenemos que impulsar. Es bueno para las matemáticas, pues paguen una escuela de matemáticas. Es bueno para esto, pues paguen, mi hermano, hágalo que crecer. Le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si ya te enseñé que al que cree, todo le es posible. Hermano, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a depender de Dios, que Él hará. En sus manos está todo. Aunque todo parezca que se acaba, aunque todo parece que se inunde, aunque parece que no sabe qué, confiar en Dios que hará, en qué momento, cuándo, cómo, aprender a depender de Dios. ¿Qué? ¿Cómo? Si Él les enseñé. Si le da la palabra de Jesús, dice, ¿cómo? No tenéis fe. Hermano, casi nos agarra cinturonazo. Yo creo que se lo dieron en ¿sí o no? Unos pocos, hermano. A ver. Pedro, a ver, Juan. No sé si Judas se lo hubiera aventado al mar. Se le había adelantado. A ver, Judas por rata. Bueno, hermano, pues no hubiera aventado de una vez, ¿no? Por falta de fe, sí. O sea, estaba perdiendo. Pero bueno, hermano, yo me imagino cuando dice, ¿cómo? ¿Qué les enseñé? Ya ni siquiera por palabras les enseño directo. No tienen fe. Para eso les permitió pasemos al otro lado, para que por medio de la fe, hermano, creyendo en lo que Jesús es, en su vida, si Dios es, le había dicho a la tormenta, tranquila, calla, enmudece. Estoy con Jesús. Mi Dios es mi Salvador. En Él no tengo temor. Aunque arrece la tormenta, aunque arrece, yo sé que estoy seguro en las manos de Dios. Amén. Hermano, cuando enfermemos, cuando tengamos esto, yo tranquilo, seguro, yo estoy en las manos de Dios. Él me está haciendo ¿qué? Crecer. En una transformación dolorosa, porque a veces mi hermano sabe que no nos gustan los procesos, porque los procesos
es quitar, es arrancar. Y nos duele lo que a veces Dios tiene que quitar de nuestra vida. ¿Se me explica? O tenga que poner lo que tenga que poner en nuestra vida. Entonces temieron con gran temor y se dijeron al otro: ¿quién es este que los vientos y el mar qué? Le obedecen. Hermano, yo creo si se me hacían los cinturones. ¿Se dan cuenta? Hermano, o sea, llega al final y dice: ¿quién es este? Bueno, no sé quién lo dijo. A lo mejor iba más gente ahí en la barca. Pero hermano, si se le ocurrió decir a los discípulos: ¿quién es este? No, yo creo que Jesús sí le vino a decirte que era los buenos. Soy tu maestro, soy tu Dios, soy tu Salvador, soy tu Redentor, soy el Salvador del mundo. Bueno, ¿sabe qué? Lo había hecho crecer, aunque sea cinturonazos. Pero aquí lo quiero llevar esta mañana. Mi hermano, tienes que crecer. Tienes que crecer. En tu proceso te va a doler lo que tengas que pasar, lo que Dios tenga que arrancar de tu vida, pero sabes lo que lo va a hacer, porque tienes que crecer, ¿sabes? Te va a quitar trabajo, negocio. ¿Se da cuenta que no encuentra ninguna mano? Esposo, esposa, hijo, salud. ¿Verdad que mi hermano va a ser inicial? Todos queremos llegar al cielo sin procesos, pero Él tiene que, mi hermano, quitar cosas. En los procesos de transformación tiene que ser. Porque mi hermano, hay cosas que nos estorban. ¿Se acuerda el hombre rico? ¿Cuál es otro amigo? Jesús, un hombre joven rico, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Está muy fácil. El niño lo he hecho. Jesús dice: vamos al segundo paso, ¿te parece? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. En su proceso de hombre rico, ¿sabe qué le pasó? Mejor agarró, se fue. ¿Cuántas veces, como hijos de Dios, en nuestro proceso hacia la vida eterna, cuando sucede que mi hermano, Dios te deja sin familia, sin salud, sin negocios, sin dinero? ¿Sabe qué dice? Porque cuando más sirvo yo a Dios, mira lo que me pasa. Si yo entiendo esto, es que el diablo me destruyó esto. No. Cuando uno quiere servir a Dios, uno no sabe que los procesos de Dios nos llevan a otro nivel. Eso te impedía servir a Dios. ¿Sabe? A mucha gente por trabajo no puede servir a Dios. Por dinero no puede servir a Dios. Por enfermedad no puede servir a Dios. ¿Verdad? Por salud. Porque cuando se enferma se viene. Y entonces Dios tiene que permitir las tormentas, los vientos, para llevar a otro nivel de crecimiento. Y entonces juntos vamos a adorar a Dios y a servir a Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Por eso, es rico. Tenía todo, guardaba todo. Pero Jesús, ¿qué se dijo? Perfecto, hijo. Pasemos al otro lado, pasemos a otro nivel. ¿Qué tengo que hacer? En ese proceso era despojarlo. ¿De qué cree? ¿De su dinero? Del amor al dinero. ¿Me explico? Porque el dinero no es malo. Tener dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Porque cuando hay más, quiero más. Ese se llama el amor al dinero. No me conformo con la bendición, no porque sea un Señor. Pero una cosa es decir: Señor, por tu bendición. Pero cuando nuestro corazón está en que quiero más y más y más y más, y no es acción, se llama el amor al dinero. Y entonces este hombre era rico. Me imagino que trabajaba mucho, tenía muchas cosas. Y entonces cuando el Señor dice: tu proceso te voy a despojar, no del dinero, dice: véndelo. Porque mi hermano sí ha dicho que sabe que pues no le hace, lo vende. Pero él amaba el dinero. Mejor agarró. Usted no haga eso, mi hermano.
Mejor dígale, Señor, tengo que pasar este proceso. Aquí estoy. Quiero crecer. Quiero avanzar. Porque nuestro destino, mi hermano, es la patria celestial. Allá vamos. Pero Dios tiene que, mi hermano, haciendo una transformación. ¿Cómo? Porque acuérdense, mi hermano, que vemos una prédica de los policías mexicanos. ¿De acuerdo? ¿Verdad? De un gatito, tanta palabra, tanto proceso, hasta que se convertía que de un gatito a un conejo. Dios de un hijo que no era hijo, en esa transformación nos tiene que dejar casi, hermano, igualitos a Jesús, como hijos de Dios. Por eso se llama una transformación, una nueva criatura, una nueva persona. No crea que lo hace de la noche a la mañana. Hay una transformación en nuestra vida para que cada día nos parezcamos más a quién, a Jesús. No vale la pena.